Adonai Oinosa Bino Dasher Bitzani Adonai Oinosa Al Menuchot Yanaleni Nafshi Yeshua Yanchani B'Magin Tzedek Yanchani B'Magin Tzedek Lamon Shemo Nafshi Yeshua Yanchani B'Magin Tzedek Yanchani B'Magin Tzedek Lamon Shemo Adonai Oilosa Bino Dasher Bitzeni Adonai Oilosa Al Menuchot Na'aleni Nafshi Yeshua Yancheni B'Magin Tzedek Yancheni B'Magin Tzedek Shemo Nafshi Yeshua Yancheni B'Magin Tzedek Yancheni B'Magin Tzedek Shemo Nafshi Yeshua Yancheni B'Magin Tzedek Yancheni B'Magin Tzedek Lamon Shemo Yancheni B'Magin Tzedek Yancheni B'Magin Tzedek Lamon Shemo Lamon Shemo
Bueno, buenas tardes, familia, buenas tardes, noches, días, según donde estéis. Saludos y bienvenidos. Hoy tenemos la conexión a internet un poco fastidiada, pero bueno, no importa. Vamos a seguir adelante y os saludo a Araceli, Arasaris, Pilar, Socorro, Ingrid, Jaime, Pilar, Fernando, Angélica y Karina. Muy buenas a todos. Hoy para comentar aspectos que queréis comentar de esa segunda lección de las fases de la enfermedad. Ya veníamos de entender lo que eran los conflictos de supervivencia, el conflicto biológico, capas embrionarias, cómo funciona cada capa, diferente para saber en la persona exactamente en qué conflicto está, emocional, biológico, y ahora la fase para ver exactamente en qué fase está. Muy importante. Así que preguntitas, manos arriba. Y ya veo la primera mano de Araceli. Yo espero preguntas, ¿eh? Espero preguntas de esta lección, porque si no tenéis preguntas sois genios. Bueno, ya lo sois, pero aún más. ¿Eh? Bueno, adelante, Araceli, dale. Shalom a todos. Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, yo quiero, bueno, comentar una cosa y preguntar otra. Dale. Eh, Quiero comentar las fases de la enfermedad vividas en mí y verlas paralelas al hacer la escucha activa De la de clase. este, de este estudio. Muy bien. Entonces, en el primer T9 que yo hice, mi tutora era Sarai. Mm, Y, y mi motivo de consulta era que tenía varices y las manos y los pies fríos. Y entonces recuerdo que tú le comentaste a ella, dice, lo de la simpaticotonía y la vagotonía, que a mm, mí me sonó a chino, lo busqué en internet y tal, pero tampoco mm, lo resolví mucho. Bueno, fui trabajando aquello con ella y bueno, aquello fue mejorando un poco. Y, y cuando tuve la sesión particular contigo, mm, bueno, a mí me ha mejorado, pero no del todo. Entonces, en el tema este, al plantear contigo mi bloqueo con la creación artística, mm, me di cuenta al día siguiente, bueno, aparte de que me gustó mucho porque tocamos todos los temas que realmente me inquietaban y estaban ahí esperando el grito para salir. sí. Entonces, al día siguiente, escuché la sesión tuya contigo completa, de un tirón. Se me revolvió el estómago, era como ponerme al borde del abismo y decir, me da miedo volar, Mm, pero me di cuenta de que era eso. mm, Entonces dije, lo dejo sentar unos días y empiezo a ver la sesión poquito a poco. mm, Pero entonces entro en un resfriado tremendo. Empezó como las alergias de primavera, un resfriado tremendo, mucha mucosidad, una debilidad total. Estuve 2 días casi en cama, pero seguí haciendo la escucha activa de la fase de la enfermedad y dije, ostras, ¿es que es esto?
lo que me estaba pasando. Una de las noches que me encontré tan mal, me levanté como 5 veces a orinar, A orinar, cosa que no claro. hago en la vida. Entonces dije, es que esto sigo. Y yo seguía haciendo la escucha activa, digo, pero si es que está clarísimo. Ahora, estos últimos días tengo claro por dónde me enfoco, hacia dónde voy. Bueno, al tercer día ya recuperé fuerza, energía, ganas, entusiasmo y todo, pero por sabiendo todo que eran todas esas fases. Mm, Entonces, ahora es cuando ya empecé a hacer cambios y, y caminando hacia, bueno, sí, esa sensación de estar ante una niebla y no sabes dónde, o sea, está tan cerrada que no sabes dónde vas a dar el paso, sí, pero ya con confianza. Y ya empiezo a definir por dónde quiero caminar. bravo. Bueno, ¿qué te, Entonces ha pu- qué- sido comentarlo con vosotros porque era exactamente, según iba haciendo la escucha activa, era eso. qué te puedo decir? Maravilla, ¿no? Qué aplicación inmediata de los conocimientos, ¿eh? Y las manos y los pies se me calientan con mucho más facilidad. Claro, ya has entrado ya en vagotonía, ya has entrado en solución, en fase de solución. Exactamente. Muy bien, muy bien. Así Pues que quería enhorabuena. compartirlo con vosotros. ¿Puedo hacer la pregunta? Claro, adelante. En el tema de los sustos, o sea, digo, de las impresiones, el hecho de gastar bromas con sustos que no te esperas, pero que Mm, provocan, como se hace muchas veces con los niños mm, jugando, mm. ¿eso también tiene el mismo efecto? A mí no me gustan esas bromas. A mí tampoco, pero es que yo sé que en campamentos de verano con los niños siempre lo he oído hacer como algo y yo decía, es que me parece una burrada. A mí no me gustan ese tipo de bromas. Me parece, nunca me han gustado, ¿eh? Yo siempre he dicho que una broma es una cosa que se hace y se ríen los dos, no que se ríe uno solo, Ya. ¿eh? Porque Lo que pasa es que a los lo niños, otro es ridiculizar y echar abajo al de enfrente, y eso no. Pero eso hay que no, tener pero a mí conciencia de sí. entenderlo. Pero yo lo veía, vamos, lo que yo he visto, tutores con monitores en campamentos y tal, se hacen la broma y que luego a los niños les gusta y repítenles otra broma el próximo día. Pero a mí el pronto de la broma, No, no. pienso que puede tener un efecto en ellos. Desde luego, si el niño o la niña tiene una sensibilidad exacerbada y el impacto toca según qué teclas, claro que les puede generar un conflicto y muy gordo. Claro que sí. Y puede ser peligroso, claro, aunque no, Claro que puede ser peligroso. Es que pues además eso, es meter un riesgo innecesario en la vida de alguien. Innecesario. sí, 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 vale. Muchas gracias. Gracias a ti. No lo recomiendo. Adelante, Arasaris. Shalom, buenas tardes. Shalom, adelante. A ver, a mí todas las clases tuyas normalmente me hacen puff, pero esta realmente me explotó el cerebro completo. Yo tengo tiroides, pero yo tengo la de Hashimoto, que es autoinmune, hace 20 años. Mm, Y hace como 15 años que la tengo estable, no hay movimientos, estoy con la misma dosis de pastilla, todo igual. eh, a mí me daba mucha tranquilidad porque yo decía que bueno, ¿no? Claro que mm, con esta clase que tú das, el cerebro me explotó completo porque me hizo pensar, me la he mm, visto ya creo que como 24 horas, si voy mm, sumando todos los tiempos, la he visto como 10 veces, no sé. Llegué al momento, bueno, en el primer T9 que yo hice, mm, mi dolor, que era el de ser mamá, era un miedo que yo no sabía explicar. Me llevó a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y ahora con esta clase me di cuenta que precisamente el shock que provocó que yo sufriera esta enfermedad fue precisamente el nacimiento de mi hijo Gabriel, que fue cuando yo empecé, mi primer hijo, que fue cuando yo empecé a sentir esos miedos. Entonces, ese fue mm, el shock que lo detonó. Yo he trabajado mucho ese dolor, lo he sanado, lo he trabajado, lo sigo trabajando, eh, porque realmente, pues gracias al T9 llegué a la conclusión y todo. Y yo creo que eso ha ayudado mucho
a que yo esté como que en esa fase de solución en que tú dices en que uno se encuentra, pero yo, de hecho, yo he sentido la necesidad varias veces de querer dejar la pastilla. Es la única pastilla que yo me tomo, la única, Mm. yo no tomo ninguna otra pastilla, ni para dolores, ni para nada, porque yo me curo como las abuelitas. Ah. Descanso, me doy una ducha, me tomo un té de hierbas, o sea, yo no tomo pastilla ninguna, esa es la única. Varias veces he querido dejar la pastilla. Yo tengo mi tiroide, está sanita. El problema de la mía es que la mía es floja, no trabaja y hay que darle la pastilla para que trabaje, pues, supuestamente. Esa es la de Hashimoto y es autoinmune. Pero yo encontré el origen a raíz de esta clase. Yo dije, claro, el miedo que yo sentí, que yo no tenía, que era uno, que fue uno de mis dolores y que yo trabajé en el T9, el shock fue lo que me provocó este hipotiroidismo, que viene a raíz de una bisabuela, pero yo la he ido sanando. Ahora, ¿cómo yo puedo terminar como de darle la solución? Porque yo quiero dejar de tomar esa pastilla. Estás en el proceso ya. Si ya te has planteado dejar la pastilla es porque de alguna manera tú ya sientes que tu biología se ha actualizado y estás lista. Yo te recomendaría que si has llegado a una comprensión profunda del origen, incluso del origen ancestral en tu caso y el origen en tu propia vida contemporánea, que entonces hables con bueno, con tu doctor o con algún doctor o doctora Ujú. que estén un poquito abiertos Ok, a dejar medicaciones atrás, ok. vamos, aquellas que no sean imprescindibles, y también si tus circunstancias de vida cambiaron. Sí, Porque claro, es que te digo, o sea, realmente yo siempre la tuve muy controlada, algo que me llamaba la atención, siempre la tuve muy controladita, pero es que ahora con esta clase tuya yo dije, claro, el origen del miedo mío, por ser mamá, te digo, porque yo empecé a sufrir justo después del nacimiento, unos meses después del nacimiento de mi tercer hijo, de Gabriel, sí, porque yo sí, tuve sí, 2 abortos antes. sí, Entonces, y era ese miedo que era uno de mis dolores, que era una de las cosas que yo traía, y yo sí, encontré el origen de eso y desde el sí, T9 lo vengo trabajando. sí. Ya, ya, eso ya me quedó claro. Pero yo lo que te quiero decir es que en el tema de la tiroides siempre hay que pensar que se está en un modo de estrés. Estás en fase primera. Okay. Y si tomas medicación, que lo que hace es que Porque hay un tema interesantísimo que son los medicamentos y las fases de la enfermedad. Eso es un tema interesantísimo. Porque Ok, claro, si supiéramos la fase de la enfermedad, sabríamos qué medicamentos dar y en qué fase. Por claro, ejemplo, si tú estás en fase de estrés y tú estás dando una quimioterapia, estás añadiendo estrés al estrés. claro. Pero si tú quieres dar un medicamento como cortisona, que también es estresante, pero lo das en vagotonía, entonces estás compensando. Es más conveniente darlo en vagotonía. No sé si me estoy explicando. Sí, y, Ahí, y ahí creo que también te entendí, porque a ver, el cambio de vida mío ha sido radical totalmente. por Yo eso te viví digo. siempre en los países de Latinoamérica, yo viví en Colombia hasta junio del año pasado, hace justamente un año que estoy acá en Letonia, o sea, el cambio ha sido total. Yo de vivir en el miedo, en la incertidumbre, me roba, me atraca, me mata, me explotó la bomba, vengo a Letonia, donde todo es aire puro, bosques, camino, una tranquilidad, una seguridad, una paz. Yo estoy en un retiro espiritual en mi propia casa. Estás en tranquilidad, no estás en estrés. Entonces es el momento de dejar la medicación. Ya está. Y te digo porque hace rato hace como 2 años que vengo. No tengo Bueno, ese médico de confianza, pero yo sí quiero dejarla. ¿Tú sí me pues recomiendas que la deje? ¿Que puedo dejarla? yo te recomiendo que empieces a dejarla, pero con la supervisión de un médico. Sí, 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 claro. Porque hay que hacer, porque hay que monitorizar las constantes bioquímicas. Es decir, para Claro, ver en la tiroides hay que ver todas las hormonas que están implicadas, o sea, eso hay que seguir un monitoreo, no lo puedes dejar así nomás. Pues tu claro, cuerpo se claro, claro. acostumbró a un suplemento, pero yo pienso que sí, yo lo veo claro, vamos, que lo Sí, hagas. porque es que te digo, además en marzo me hice el ultrasonido porque estoy nueva acá y la doctora que me atendió aquí quería ver todo. Y está sanita, está, de hecho me dijo, quédate igual porque ¿qué voy a hacer yo si tú llevas Mm, tantos años así y todo está bien? Y ella mm. está sanita y todo, entonces, Muy bien, pues sí, adelante con ello. listo, perfecto, Muy bien, muchas gracias. Arasaris. Adelante, Fernando. Hola a todos, Shalom. Shalom, adelante. Hola Raúl. ¿Qué tal? Bueno,
Tú has tocado un punto recién muy neurálgico para mí, que es el tema de la medicación y en la fase, Claro, cómo observar eso, ¿no? claro. Porque el otro día, viendo la clase, veía que en una de las preguntas que te hizo una de las personas, grabada, por supuesto, te Mm, hablaba del biomagnetismo, ¿no? Y tú le dijiste, no, ese camino no, claro, y le explicaste por qué y estaba todo muy coherente. Pero la pregunta es esta, ¿hay enfermedades eh, o llamemos enfermedades, hay de todo tipo de grados, ¿no? Pero sí, que uno sabe que va al médico y dice, no, no hay nada, o te dan una cosa paliativa, voy a decir, por ejemplo, seborrea o psoriasis, ya es mucho más avanzada la cosa, ¿no? sí, O los hongos en las uñas, o fibromialgia, parece que son terrenos inexplorados, ¿no? Por la sí. medicina que no te dan nunca solución. Así es. Entonces, viendo que, observando el tema de las fases, uno puede entender dónde va todo eso. Pero una vez que, por lo que estudiamos, una vez que está en fase de solución, en fase de vagotonía, en la fase de solución, por ejemplo, si hablamos de seborrea, ¿no? Un ejemplo. Hay una bacteria que se llama malassezia, bueno, genera lo que genera. Lo primero que te dicen, póngase esto, póngase lo otro, tópico, pero no hay nada. Bueno, naturalmente que eso vino de un conflicto, pero una vez que está la bacteria allí, se presentó y empieza la caspa Sí, o lo que sea, o la erupción, sí. quiero decir, ¿qué ocurre con la medicación en ese caso, ¿no? Cuando ya, porque el hongo, la bacteria se presenta cuando ya está en fase de solución. Así es. Y cuando no se va, ¿qué ocurre? ¿A Pues cómo se...? cuando no se va y no ocurre, lo que pasa es que se hace algo crónico. Claro, Entonces tienes una enfermedad, o vamos a no hablar de enfermedad, pero tienes una condición crónica, pero que está recién en la fase de solución. Ahora, ¿qué hacer ahí? Si tienes la fortuna de dar con el conflicto, de dar con lo que te impide seguir adelante a la siguiente fase de solución, o sea, de la conflictólisis 1 a la 2, pasando por la crisis épica, entonces tienes suerte y vas a poder, y el síntoma se irá. Por mi experiencia, en casos de piel, todo lo que es relacionado con la piel tiene por lo menos una programación de 3 4 generaciones y suelen ser conflictos de separación muy fuertes y de abandono muy fuertes. Todo eso lo genera seborrea, la caspa, esto a lo que tú te referías. Mi consejo es que ahí utilices una, aparte de la conciencia que le pongas, pero es muy fácil acabar con eso con una solución tópica que suele ser una fórmula magistral, no suele ser una medicación del mercado. Aquí te estoy dando un super tip. perfecto. Entonces yo por WhatsApp o igual en el grupo para que lo tengáis todo, no solo a ti, sino se lo mando a Karina y para que Karina tú lo pongas en el grupo de todo. Yo comparto una fórmula magistral para acabar con la caspa y la seborrea. Por ¿Qué os ejemplo. parece? ¿Eh? Fantástico. Ahora, la pregunta, Raúl, viene también ¿Sabemos, porque, sabemos lo que es una fórmula magistral o no? sí, sí, naturalmente. Bueno, ¿Sí? yo por lo menos sí, pero la pregunta es, en el caso de que estemos en esa fase, ¿no? En lugar de usar la receta magistral, sé que, por ejemplo, el biomagnetismo funciona muy bien para Sí, eso. sí. En esa fase, ¿es conveniente o no? O, por ejemplo, la terapia Clark del tema de Puedes, frecuencias, ¿se puede puedes, usar? Sí, puedes usar. Lo que ocurre que es que al ser un conflicto tan biológico, en la experiencia que yo he tenido, es mucho más sencillo incorporar a tu cotidianidad el darte una cremita que no es nada, vamos, que eso es una claro. tontería. Y Y, acabas completamente, o sea, puedes vestir de negro ya para siempre si quieres, no se nota. ¿Eh? No, y en el caso, por ejemplo, de la terapia Clark o la terapia Rife, ¿no? De que ellos trabajan con frecuencias Sí, donde eliminan patógenos, virus, sí, bacterias y hongos y todo sí, eso. En sí, esa fase, eso puede sí. funcionar también, ¿no? Puede funcionar también, es parecido a la máquina Mora que también, y a la máquina Quantum, que también trabaja con frecuencias, puede funcionar Exacto, también. exacto. Ah, bien, bien, bien. Hay que verlo, pero sea como Pero fuere. en esa fase, ¿no? En esa fase, Sí, sí, estás porque es que los hongos y bacterias aparecen en esa fase, no en otra. en esa Es fase, que no claro, aparecen tal en cual, otra, solamente en esa. claro. Así Y que siendo nada, conscientes del conflicto, uno puede usar eso y entonces eso acelera el proceso, digamos, ¿no? exactamente. Y para las otras enfermedades, para todo tipo de enfermedades es igual. Es igual. Por ejemplo, si fuera una enfermedad de piel tipo en vez de la seborrea, hablaríamos de
de dermatitis, por ejemplo, o de Dermatitis. dermatitis seborreica, ahí estamos en una fase inicial, en fase de estrés, porque es un crecimiento celular. Claro. ¿Comprendes? Sí, sí. Entonces lo que hay que hacer es, con una fórmula magistral, reducir el crecimiento celular o calmarlo, dándole un mensaje bioquímico a la piel. Es muy sencillo. Es que ahí la solución es bastante fácil, no tiene mucha historia. Pero Claro, a claro, nivel claro. biológico, entender que estás en fase de estrés. Distinto es que cuando aparezca una bacteria o un hongo, quiere decir que viene para eliminar aquellas células que se emitieron y que quedan como por exceso. Y entonces los hongos y bacterias, como ya sabemos, tienen, y los virus, pues los virus tienen el poder de transformar la información, pero los hongos y bacterias tienen el poder de, digamos, comerse todo el exceso de lo que es producido, toda la basura, todo el residuo, digamos. Claro, ¿Vale? claro. Muy Sí, bien. perfecto. Gracias, Fernando. Os voy a enviar esa recetita. Adelante, Socorro. Hola Raúl, hola a todos. ¿Qué tal? Mi inquietud es un poquito como con lo mismo que hemos expuesto. Em, con respecto a un ejemplo que tú diste en la clase Sí. sobre un tumor en el estómago, Mm, porque es un conflicto que como que no se puede digerir, hay algo que no se ujú, puede digerir, y mm. entonces el cuerpo de alguna manera hace, y bueno, yo trato de imaginármelo, pero mi inquietud es esta. Eh, eh, ¿Hay mala conexión con Socorro o soy si yo? la persona No, no soy yo. Es ella. Vale, Socorro. continúa en esta fase, eh, Me dejáis más donde tranquilo. ya, digamos que ya Bueno, resucita, es que no se entiende la pregunta. Entonces, va a vamos a, desaparecer, perdón, vamos a hacer una cosa. no está bien la conexión. Sí, no está bien tu conexión, Socorro. Busca una conexión mejor y retomamos ahora, ¿vale? Sí, adelante, Jaime. Ah, Raúl, muy buenos días. Por muy acá, buenas, Jaime. buenas tardes, es aquí en Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo Saludos estás? a todos también. Un ¿Qué gusto de tal? conversar contigo. Mi Igual. pregunta iba por este lado de todo lo que hemos escuchado en estas tres clases de sentido biológico y todo lo que hemos aprendido de cómo es que nos impactan los acontecimientos de nuestra vida, psique, cerebro y órgano, ¿no? Como tú me dices bien, hay que Mm, aprender ese mantra. mm. Mi pregunta iba en relación a esto que siempre ha mencionado, el tema de que los primeros años de un niño, mucho lo que le sucede son efectos también del karma de la madre. Y mi pregunta es, ¿cómo va eso? ¿Va en paralelo? ¿Se cruzan? ¿Se relacionan? ¿Cómo es que se interrelacionan esto? Un poco iba por ahí mi pregunta. Gracias. Gracias a ti. Pues sí, sí que se relaciona porque el niño, o sea, hablamos de un organismo biológico de un infante, lo que ocurre que la sintomatología que él da no es una sintomatología que tenga que ver con conflictos de él mismo, sino con conflictos de su mamá. Es, por así decirlo, es una extensión de la mamá. Es eso. Entonces habrá que mirar el conflicto de la madre, si la madre quiere mirarlo, claro. Esa es otra. Pero esa es la historia. Gracias, Jaime, por tu pregunta. Pues no hay más preguntas. Sí hay más preguntas. Pilar, adelante, Pilar. Y vamos a intentar recuperar Hola. a Socorro, que ya parece que tiene mejor conexión. Vamos a ver. Adelante, Pilar. Shalom, Raúl. Shalom, compañeros. Shalom, adelante. Bueno, vamos a ver, mira, cuando empecé a estudiar todo esto, y me explicaste lo del shock con todo el proceso que viene después, yo dije, bueno, ¿dónde está el cuidado del cuerpo? ¿Dónde está esa medicina preventiva que es tan importante? Y Ujú, entonces Verónica, esto es en el primer tema, te hace una pregunta. Bueno, te expone el caso de su padre con un tema pulmonar y te hace, o sea, y entonces aparece ahí la adicción al tabaco. ujú. Y explicas que es un proceso de desgaste gradual, o sea, es otro tipo de enfermedades. Así es. Entonces, podríamos clasificar
las enfermedades en estos dos tipos. Uno en el Bueno, que hay un shock, claro. bueno, una clasificación así muy a grosso Sí, modo. no, perfectamente. O sea, tú lo que me quieres decir es que te has dado cuenta de que el origen de la enfermedad no es exclusivamente emocional, que es el caso de lo que estamos viendo aquí, de la medicina del doctor Hammer. Aquí el origen es de un conflicto emocional biológico, ¿eh? De un programa de supervivencia, pero biológica. Pero otro origen de la enfermedad es simplemente el envenenamiento. Claro. O también, O es simplemente las antenas que nos ponen en las ciudades tan bonitas. No sé si os habéis vale, fijado, son preciosas. sí, son muy bonitas. ¿Eh? O también parásitos, por ejemplo, una tenia. Exacto, exacto. Lo que pasa que ahí, cuando hablamos de parásitos, sí se incluyen dentro de la medicina de Hammer. La medicina, ahí sí, ahí otra vez volvemos al tema emocional. Tiene que ver. La persona que tiene una tenia o solitaria dentro es que le están chupando la sangre quien sea. Tiene que averiguar. Ya, vale, vale. Y entonces, por ejemplo, también en el desgaste gradual, es decir, en una adicción, también Mm. puede haber, o sea, hay un conflicto Hay un conflicto inicial emocional, emocional. claro, justamente es emocional, pero que deriva en una actitud y comportamiento que hace o sea, que termina en un envenenamiento progresivo. Ya, Ahí son las dos vale. cosas. Sí. Vale, luego ahí me quedó la duda, digo, me faltan las infecciones, que ya ha dicho Sí, Raúl que lo explicará. Y bueno, y sí. ahora ya he visto que forman parte del periodo de solución Mm, eso es. de los conflictos anteriores. Exacto. Vale, vale, Muy bien. pues genial. Fenomenal. Pues muy bien, muy bien. Parece que todos habéis ahí, estáis muy metidos en la película. Me gusta. Adelante, Pilar. Hola Raúl, hola a todos. Bueno, Muy buenas. metida en la película, pero muy no clara todavía. Me va a llevar bastante más volver a escuchar y escuchar. Esto es todo nuevo para mí. Pero tengo una de las tutorizadas que puntualmente ha tenido una alteración en su nivel de presión. Ujú, Empezó hace una semana o dos a tener presión alta y me dice, no sé qué hacer, dice, esto ha pasado. Bueno, viendo cuál era su situación actual, coincide con que está pasando o pasó por una experiencia familiar extrema donde ella se siente responsable, se siente frustrada, se siente que la han traicionado, o sea, todo esto junto por la situación familiar y coincide exactamente con esta suba de presión y entonces mm, está tomando pastillas para mantener la presión baja en mayor cantidad. O mm, sea, el médico le dio, se hizo ver la presión alta, le dieron su pastillita, pero está mm. preocupada por esto de la presión Claro. que coincide, por supuesto, con toda esta cuestión familiar, ¿no? Mm, Em, allí, este es el punto. ¿Cuál es la manera después de guiarla? Yo lo que le sugerí, porque entiendo que pues la suba de presión es una alteración emocional mm, extrema. O sea, es lógico, no hay que verlo mucho. Pues le sugerí que meditara. Le pregunté si estaba meditando normalmente, pues no estaba meditando regularmente. Entonces le sugerí que pues lo hiciera con el foco, con la intención de nivelar su sistema emocional. O sea, que realmente pudiera ella ver cómo todo su sistema se va nivelando y mm, que tratara de, pues, de meditar a la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde para pues mantener este equilibrio dentro de su propio mm. proceso. Claro. Es un excelente consejo porque la meditación ayuda a tener, digamos, la neshama, digamos, calmada. Y eso a nivel neshama está muy bien. Ahora, a nivel nefesh, yo te recomiendo dos cosas, Pilar. ¿Ok? Esta persona, si tiene un conflicto de la presión arterial alta, quiere decir, el mensaje que le está dando su organismo es que tiene que expulsar a alguien de su vida. Alguien que es muy tóxico lo tiene que expulsar de su vida. Y tiene que tomar una decisión y no la toma. Ese es el consejo que le puedo dar.
Meditación sí, a nivel Neshama, perfecto. A nivel Nefesh, a nivel físico, a nivel biológico, hay que tomar acción. Hay que ser coherente. Es decir, si alguien te está fastidiando la vida y tú no tienes las herramientas de un gran tzadik como para soportar la humillación y que eso te quite clipot, que eso son muy pocas personas en el mundo, pues entonces hay que eh, expulsar a esa persona, porque si no la sintomatología se la va a llevar por delante y la presión alta es muy peligrosa, ¿eh? Claro, claro. Entonces, en ese caso, tiene que tomar decisiones y necesita la fuerza como para tomarlas. Y Claro. ahí tú le puedes ayudar dentro del grupo. Desconozco la situación de esta persona, pero lo que sí te puedo asegurar que tiene que, como se suele decir coloquialmente, tiene que mandar lejos a alguien o a más de alguien. Ya. ¿Eh? Pues se lo comentas Gracias, gracias, Raúl. a ti. Adelante, Karina. Hola. Hola, ¿qué tal? Shalom, Shalom. Karina. A ver, Adelante. raro, ¿no? Preguntando. No, no, en absoluto. Además te he visto la cara, digo, ¿me está poniendo una cara? A ver. Es que me hizo pensar, Jaime, con la pregunta que Sí. te hizo, Sí. y sin embargo hoy también tuve una conversación de este estilo. Mm, Eh, Vos decís que al final depende la edad del niño, sí, ¿no? Hay sí, que mirar a la madre, sí, ¿vale? Y entonces a mí se me plantea una cosa. Vale, vos seguramente estás hablando de una edad biológica de 1 a 12 años sí. y ahí nos quedamos. Bueno, no es tan simple, pero bueno, Entonces, a no es mí tan simple. exacto. No es tan Vale, si simple. querés, ya, igual ya me has pillado la Sí, te pregunta. la he pillado a la primera, vamos. Entonces yo Bueno, te digo, pues pues te contéstame, cuento, pues te señoría, por favor. cuento, No más pues mira, preguntas. pues, pues mira, yo he tenido en consulta a, a personas de 25 años que por ser tan infantiles todavía están bajo el manto de la mamá. Y entonces todavía les influyen los conflictos de la mamá. Y he tenido a personas de 40 años que por ser tan infantiles y tan machos castrados todavía siguen influenciados por la madre. Y entonces se manifiestan en ellos conflictos de la madre. Es decir, ahí tienes que ver la edad biológica y la edad emocional. Lo que ocurre que en la mayoría de ocasiones puede la edad biológica sobre la edad emocional. Pero los casos de los que te estoy hablando son además de casos. Yo recuerdo un chaval de 19 años que venía en silla de ruedas, un chaval de raza gitana, además, que venía eh, cuando pasaba yo consulta en Granada. Y, y este chico venía con la madre y estaba completamente anulado por la madre. Es decir, claramente es la madre la que tiene el conflicto. O sea, es que imagínate, ¿no? Y así como tantos casos. Os recuerdo un señor de 63 años que parecía un muñequito. El muñequito parecía el muñequito de la tarta de los novios, ese parecía él, ¿eh? Y estaba completamente absorbido y dominado por su hermana mayor, a tal punto que la hermana mayor me pedía a mí información de la sesión confidencial que había tenido con él, me la exigía. Entonces, claro, eso te da pistas de que sigue siendo un niño, ¿eh? Vale, y Depende, entonces depende del ahí, caso. ¿qué fórmula aplicas? La fórmula de la observación y el buen juicio, querida Karina. Lo que tú veas, lo que tu intuición te diga de lo que estés viendo, hay cosas que son muy evidentes. O sea, si tú ves que una persona que no tiene más de lo que da, pues porque está en donde está y no tiene más, pues ya te estás dando cuenta de que todavía es un niño emocional o una niña emocional, ¿sabes? Mm, Que es muy distinto con tener trazos de la inocencia infantil, que en ocasiones suele ser muy sano. Son cuestiones distintas, ¿sabes? sí. Bueno, Sí, pero como Jaime me hizo pensar recién cuando te preguntó eso, sí, digo, es que, claro, y la maduración de la persona, ¿dónde queda? claro, 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 Porque justamente. también puedes tener 30 años o los que sean, los que tú dices, y Sí, estar siendo una niña o un niño sí, toda sí, la sí, santa sí. vida. Totalmente, así mismo es. Vale. Bueno, Bueno, yo quiero felicitarte por el podcast que hiciste con Jota, que me encantó.
Bueno, muchas Tenía ganas de gracias. decírtelo porque me ha gustado mucho el formato, bueno, me ha gustado mucho. Y ya está, ya Mm, está, el tiempo pasó. Pues muchas gracias, sí, sí. La verdad es que ha tenido mucho éxito y sigue teniéndolo. Tiene muchísimas visualizaciones. Bien, vámonos con Encarni. Adelante, Encarni. Hola, ¿me escucháis? Buenas tardes. Adelante, te escucho, te escucho. ¿Sí? Sí, Hola familia, ¿qué tal? Pues mira, Raúl, bien. no tenía previsto comentar nada, pero los compañeros, como dice Karina, los compañeros, sus preguntas sirven también para, ¿no? Para aterrizar también cada uno de nosotros. Y Claro. en mi caso personal es que me han detectado, bueno, me han puesto el nombre, no le quiero llamar enfermedad, pero bueno, es SIBO, ¿vale? Entonces, como que tengo una inflamación Sí, que no corresponde, como si estuviese embarazada de 8 meses, pues una cosa sí. así. Ujú. Entonces, yo lo he visto, bueno, trabajando en ello, lo he estado viendo, pero ahora al escuchar a los compañeros me crea la duda porque para mí yo entiendo que es como que esa sobrepoblación de los organismos que hay internos en el intestino, de Sí. alguna forma es como que yo emocionalmente me siento invadida. Ajá, ¿Vale? O sea, de hecho, ajá. emocionalmente me siento, bueno, y tú lo sabes, como ya de cuando hablamos, es como que tengo 7 circos, ¿no? Y no sé dónde Sí, voy a sí, acudir y es sí, como, sí, ¿no? Ese agobio. sí, Y creo que es la materialización física de ese síntoma emocional. claro. Pero la duda que os planteo o que te planteo a ti en este caso, no creo ni siento que ese síntoma sea fase de solución. ¿Me he explicado? Sí, Sino que me está avisando de que, bueno, porque me dijeron que tengo el cortisol muy alto, que es un tema de estrés, que es un tema de todo lo que tú quieras, pero ahí hay no, no, algo que se me no, no, escapa. no es fase de solución, es fase de estrés. Claro, ¿En qué parte lo tienes? en el intestino delgado, delgado. Mm. Ajá, claro, aquí hay un matiz que hay que hacer importante, que no sé si lo explico, Bueno, o no sé mañana si voy lo... al internista por la tarde, Vale, así vale. que os daré más información, no lo sé. Entonces, tenéis que saber, Holístico, ok, dime. entonces tenéis que saber que los dos primeros tercios del intestino corresponden a la primera capa embrionaria y el último tercio del intestino corresponde a la última capa embrionaria. Por lo tanto, actúan con fases opuestas. Mm, Y tiene lógica, porque el último tercio del intestino es el que está más próximo al exterior, por lo tanto es es, el colon, claro, 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 claro. ¿entiendes? Es el que se relaciona ya con el exterior. Claro. Por lo tanto, la inflamación corresponde en tu caso a los dos tercios anteriores, no al último. Y por lo tanto está en fase de estrés, está en fase activa. Ya, lo sé y lo siento así. Pues ya está. Pero ahora tienes que saber si es el colon. ¿Es el colon? No, no es el colon. El intestino delgado. Bueno, Mm. pues es el intestino delgado, es un tema que no asimilas. Es un tema que no asimilas. Es algo que lo ves, que lo has masticado, te lo has tragado, que lo has digerido, pero no lo asimilas. Y directamente tiene que ver con los hijos porque es que es un embarazo directo. O sea, no me voy a poner aquí porque como esto se queda grabado, no quiero que nadie me vea luego, que yo soy muy Mm, presumida. ya, ya, ya. Pero si me pusiese en perfil, chicos, me diríais que sí estoy embarazada. Sí, sí, sí. Brutal. Entonces, para Entonces, mí está asociado, bueno, pues con temas, como tú dices, de no asimilar circunstancias y situaciones muy heavy que he estado viviendo estos últimos meses y estas semanas con el ujú, tema niños y sí, demás. sí, sí. Y creo que va por ahí, y como tú dices, y se sigue manteniendo en el tiempo ese nivel de estrés tan Claro. alto. Y de hecho, las personas más importantes y las que más tiempo ocupan en tu vida y en tu mente y en tu corazón son tus hijos. Entonces, está muy claro, Todo. está muy claro. O sea, que míralo por ahí, porque eso es lo que te da sintomatología, seguro. Pues Ya, nada, pues el origen del conflicto no lo puedo eliminar porque son los niños. Voy a ver si aprendo. no te creas, lo único ahí que tendrás que utilizar otro tipo de aprendizaje. Ya, ¿Eh? ya, lo sé. Ya por eso me Ahí enteré. lo que pasa que el creador te está poniendo a prueba para que ejerzas otras actitudes y otras aptitudes con P. Total. Y te pone con un síntoma que no es demasiado peligroso, como para que puedas todavía.
Claro, es que eso es lo que me dijeron otros que he consultado, otros médicos. Dice, ahora mismo no es peligroso, es simplemente incómodo. Es Y es incómodo. simplemente, pues, que ropa del año pasado no me vale, no me sirve y todo ese tipo de cosas. Pero Sí, esa inflamación va a dañar a otros órganos. claro, Entonces ahí es cuando... sí. pero bueno, ya os contaré. Sigo Mucho estudiando. ánimo y sobre todo mucho ánimo y mucha conciencia y atención a lo que ocurre a tu alrededor. Pararte más tiempo del que te paras en pensar. Pero por eso, porque tienes Sí, siete pistas de circo funcionando al mismo tiempo. Por lo tanto, pues igual lo que tú me dijiste es tal cual y es que yo me siento que estoy así todo claro, el rato. claro. Así que, gracias. Gracias a ti. Bien, vámonos con Ingrid. Adelante, Ingrid. Enseguida voy con Fernando y con Socorro. La recuperamos también. Venga, Hola a todos, Shalom. Shalom. Yo que me gustaría que si me pudieras ayudar con el tema de la hija de Fernando de mi grupo, que se llama Ingrid, que tiene una Sí, enfermedad de nacimiento, ¿vale? Te lo voy a decir porque es una enfermedad rara y me ha llamado mucho la atención, porque me la comentó que, a ver, la hija se llama Ingrid, ¿no? sí, Eh, vale, tuvo 16 horas de parto sí. y primero nace con las plaquetas bajas. Pero Bueno, qué edad tiene la niña ahora? ella tiene 14 años. Vale, Ella pero, está pero diagnosticada con una enfermedad rara. ¿y cuál es? Bueno, es una enfermedad autoinmune que solo hay 70 personas. En el 2019 solo había 70 personas, como la palabra SOT. Bueno, Sí, ok. y ahora está 120, de 120 a 130. Bueno, y mi pregunta es, ¿qué sintomatología da? Sí, tiene déficit de prolina, que De es que no prola- da colágeno, Sí. ¿vale? Y luego tiene esplenomegalia, que destruye los glóbulos rojos y las plaquetas, y el hígado y el bazo son más grandes de lo normal, Ajá. ¿vale? Vale. Bueno, Y tiene 14. 14 va a cumplir el 4 de septiembre 15 ¿Y desde cuándo lo tiene? desde nacimiento, ya, Pues entonces, ¿de quién es el conflicto? de la madre. Pues Bueno, entonces, bueno, de los de ambos, de ambos. pero entonces hay que ver la situación de la madre. Entonces, si ella da un conflicto de que no produce colágeno, que es Sí, fundamental para todos los tejidos, claro, es que esto me ha llevado a buscar una información sobre los glóbulos rojos, ¿no? Que no, es no, una... no, espera, no corras. Ah, vale, vale. ¿Para qué sirve el colágeno? Para unir los tejidos, Por lo tanto, ¿qué conflicto tiene la madre? que no hay unión Que no hay familiar. unión, que no hay unión, y como afecta a los tejidos, afecta sobre todo a cómo ella lo vive, como la madre lo vive. La madre lo vive como una desunión de sus tejidos internos. Por eso el niño o la niña desarrolla autoinmunidad. Es algo que la desgarra a ella por dentro. El conflicto tiene que ser muy grave porque se siente desgarrada por dentro. Ella te lo describiría con esas palabras. Vale. Sigue por ahí, utiliza estas palabras que yo estoy utilizando y a ver dónde te lleva. Sí, y lo del bazo y los glóbulos rojos tienen que ver con Sí, lazos de sangre, ¿no? claro, Y claro, es un conflicto familiar, claro. algo... Bueno, supongo que también Fernando por la rama suya también tendrá... Bueno, sí, ya lo trabajaremos, pero bueno, Con la madre, con la madre. con la madre. Sí, vale. Llegarás antes y más rápido. Ujú, vale. Muy bien, Ingrid, gracias. Vámonos con Socorro y enseguida con Fernando. Venga, Socorro. La conexión no es muy buena de Socorro. Hoy, no sé por qué. Adelante, Socorro. No, no funciona. No va bien. Mm, mm. Bueno, Fernando, adelante. Bueno, mi pregunta es, Adelante, Fernando. Sí, Raúl, em, voy a tocar un tema peliagudo también con respecto a los antibióticos. Sí, Em, una vez que, por ejemplo, una cistitis, ¿no? Que tanto molesta por el ardor, bueno, sabemos que es una cuestión de territorio, hay un montón de, uno va uniendo y va viendo dónde viene el conflicto. sí,
Y cuando se presenta el ardor y cuando se presenta, digamos, la sintomatología, ella ya está en fase de vagotonía, ¿no es cierto? En Sí, ese sí, caso, sí. Mm. porque es una bacteria que va allí y hace estragos. El tema es el momento crucial donde uno va al médico, si va al médico, ¿no? Y le dice, toma el antibiótico porque, uff, si esto va Sí. más, te puede traer tal problema y tal otro y tal otro y tal otro, tal otro. Eh, ¿Qué pasa en ese momento si uno no lo hace? Si no toma el antibiótico y utiliza eh, otra medicina más natural, tomar arándano, tomar, no sé, y bajar Mira, esa sintomatología. aquí Porque el hay que tener un problema poco de que coraje también a veces, ¿no? sí, lo que pasa es que hay que ver la gravedad que tiene la infección. Es decir, ¿cuál es el problema de la Claro, infección? El problema de una infección es que puede generar en síntomas mucho más graves, como por ejemplo una fiebre muy alta que no se baje, y entonces te puedes morir de eso. claro. O te puede generar Una sepsis. una asepsia, efectivamente, en la sangre. O sea, el problema no es la infección en sí, sino lo que te puede generar. Antibióticos, pues antibióticos yo estoy a favor siempre que sea, siempre que tengamos dos casos, en mi opinión. Que el dolor sea muy agudo y muy insoportable y que la persona no tenga, digamos, pues la posibilidad de tratarse de otra manera, ya sea porque no quiera, porque no sepa o porque no conozca. Existen remedios muy potentes para, a nivel biológico, me refiero a nivel bioquímico, vaya, para tratar la cistitis y todo lo que es inflamación de la parte baja o de la vejiga urinaria, o todo, tanto en hombre como en mujer, como por ejemplo las pildoritas de orégano, de aceite de orégano puro. Esos son muy potentes. Mucho más que el orégano, mucho más que el arándano y todo. Además se venden en herbolario. Pero no obstante, siempre hay que mirar a nivel biológico, tratarlo a nivel biológico, pero también tratarlo a nivel emocional. Y sin duda alguna que la cistitis es un conflicto de territorio, pero vamos, más claro que el agua. Clarísimo. Entonces la persona tendrá que ver, como decís en Argentina, quién le está cagando. O quién le está, claro, nunca mejor dicho, porque le están cagando en su casa. Entonces, ¿quién le está cagando? ¿O quién le está haciendo pipí allí marcándole? Porque el pipí es el macho quien lo marca y la caquita es la hembra quien la marca. ¿Ok? Entonces, hay que mirar, hay que mirar. Y no nos olvidemos nunca que en realidad la persona que creemos que nos hace algo no nos hace nada, sino que somos nosotros quienes nos hacemos a través de ella. Esto ya es más profundo. La persona nos sirve de proyección, de espejo de lo que nosotros proyectamos en ella. La persona no tiene culpa de nada. Tiene culpa únicamente de estar ahí en el momento y en el lugar en el que me puede proyectar. A mí, que soy el que tiene el conflicto y el que necesita un espejo para ver el conflicto que tengo. Porque hemos venido a este mundo para aprender a refinarnos. Ya está. Y a tomar decisiones. Además, las pruebas que te plantea la vida son tan diversas que en algunas ocasiones te tocará, como dice el Eclesiastés, hay momentos para la guerra y momentos para la paz. Y habrá momentos que te tocará dar de hostias y habrá momentos en los que te tocará poner la otra mejilla. Y hay que saber cuál. O sea, elegir las batallas. Miraros el Eclesiastés y en el Sefer Yetzirah también lo dice. Los 14 momentos, que son 14 por 2, son 28. Un momento para la guerra, un momento para la paz, un momento para reír, un momento para llorar. O sea, hay que saber en qué momento, ¿no? O sea, un conflicto no se resuelve, no, es que este conflicto me lo resuelvo a hostias. Bueno, depende. Depende en qué momento estamos. ¿Estamos en el de la paz o en el de la guerra? Es que depende. Ahora hay que tener ese discernimiento. Y ahí es cuando meditamos cabalísticamente y nos viene la iluminación. Muy bien, Fernando. Shalom, gracias por tu pregunta. Adelante, Pilar. Bueno, Raúl, yo quería comentar un tema de la dinámica del grupo. No sé si ya es el momento Es el o momento. Sí, sin duda es el momento. es el momento, vale.
Bueno, pues ya he empezado a sentir las mieles de ser terapeuta, entre comillas. Bien. Bueno, he tenido un problema, sí, un problema con el grupo. Hay dos personas que muy bien y hay otras dos como que son terapeutas con página web. Y entonces Mm, quizá eso a mí me ha arrugado. No, no voy a responsabilizar a nadie, me voy a responsabilizar a mí misma por la sí. energía que yo he desplegado Mm. frente a eso, porque sí que reconozco que como que me ha arrugado un poco. Ok, bueno, está muy bien reconocerlo. Sí, bueno, entonces, pero bueno, está muy bien también porque el sábado surgió un conflicto y gracias a ese conflicto y a la intervención impagable de Karina, pues pues me ha hecho darme cuenta de cosas y la verdad es que la energía me ha cambiado. O sea, Maravilloso. De hecho, yo te la noto cambiada, tu frecuencia ha cambiado, ¿eh? sí, Sí, bueno, pues sí, entonces hasta en la fenomenal. voz, si te das cuenta, hasta la frecuencia de voz te cambió. Ya, pues me siento como que se ha despertado ese león que llevo dentro, siento el rugido, no para ir con las garras y ponerme en plan agresivo, no, No, para sentirme segura, para claro, abordar las reuniones desde otro punto. Y además es que me siento así. muy bien, Y bueno, pues no lo he compartido con el grupo porque lo quería compartir aquí, y iba a ser redundante y quería comentártelo. muy bien, pues enhorabuena, muy bien. Seguro que la intervención de Karina fue, vamos, en el momento justo y en el lugar Sí, justo. sí, Y bueno, sí, fenomenal, sí, sí. fenomenal, me alegro mucho. Y gracias por compartirlo porque ayuda a todos. Espérate que Karina quiere agregar algo. Creo que quiere agregar el momento en el que las vajillas se rompieron. A ver. No, yo quiero decirte, Raúl, que a mí lo que me pasó con esto fue que Sí. también yo tuve que hacer un trabajo interno Mm, para, porque como yo soy muy real, pero ¿cómo? sí, Dije, no, ni cómo ni no como. Medité, dejé pasar la noche, muy bien. o sea, me están haciendo practicar los límites con dulzura, Qué maravilla, qué con lo que a mí maravilla. me cuesta. Es una Pero maravilla. tengo que reconocer que hasta le di las gracias porque he hecho primero la retracción de no, es el Sinsum Aleph, de no Sí, contestar. sí. Y dije, "Ch, tranquilidad. Mañana hablas con tu sabia interior y ya ves cómo lo gestionas. Y después terminamos conversando, yo ayudándola a ella y ella ayudándome a mí, claro está. Porque al Maravilloso. final era algo que para mí era todo un desafío. Y Claro. le doy las gracias. Bueno, viene muy a cuento. Sí, Pilar, adelante. Venga, dale. Sí, yo quería agradecer la sensibilidad y la oportunidad de intervención que tuvo Karina. Se lo agradecí infinito que respirase, que lo meditase y que lo hiciera en el momento que lo hizo. Quería Bravo, corroborar su comentario. Sí, ya te bravo. digo, de cine y para mí impagable. Bueno, eso ya es alcanzar la maestría, ¿no? Cuando sabes tú moderarte y que no todo tiene que ser comentado en el momento, ¿eh? No todo tiene que ser comentado y dicho en el momento. Hay que darse un tiempo de observación, hay que revisarse. ¿Estaré en lo cierto? ¿No estaré en lo cierto? Chequear, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces eso nos lleva a una noche oscura del alma, que decía San Juan de la Cruz. Y no os cuento la nochecita oscura del alma que yo tuve anoche, que no toca. Pero vamos, sí, aquí hay para todo, queridos. Aquí hay para Ay, todo. pero contanos. No, 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 Estamos en familia. no. Tuve una No, noche está oscura, bien. tuve una noche oscura del alma, como he tenido muchas, y como tendré muchas, porque cada una de ellas sirve para que tus clipots caigan. Mira, hay una serie de televisión que se llama. Ay, ¿cómo se llama? Uf, no me acuerdo, pero la daban en Netflix hace años cuando yo veía alguna serie. No recuerdo, pero os la voy a recordar
y es en donde, en esa serie, es donde el alma, la conciencia va mudando de un cuerpo en otro. Y hay personas que son muy jóvenes, pero que se les mete en el alma de gente muy... ¿Sí? ¿La sabéis? ¿Sabéis cuáles son? La serie, bueno, da igual. No la vi. Am, entonces se les generan pruebas, ahí es donde voy, dentro de los sueños, que es como si fueran sueños, pero que ellos no son conscientes porque están soñando, pruebas durísimas dentro del sueño, que es la vida misma. La vida misma es un entrenamiento, pero es que cada pensamiento ajeno que te entra en la cabecita y que crees que es tuyo, en realidad no es tuyo. Y cuando estás tan metido en la película de la noche oscura del alma que no reconoces que los pensamientos no son tuyos, entonces estás completamente atrapado y gracias a Dios que llega el amanecer. El amanecer llega para todos, ¿eh? Y en ese amanecer uno puede darse cuenta. Y todo surge, fijaos qué interesante, todo surge con una contrariedad. Todo surge con una contrariedad para lo que tú creerías que eres tú. Es una lección de desapego a lo que tú crees ser. Yo creo ser así, yo creo ser este. Pues no, señor, ese no eres. Ahora vas a ser otra cosa. Y ponte las pilas, porque como no seas otra cosa, lo vas a pasar mal. Entonces es como decía Groucho Marx en su tumba, dice, tengo unos principios, pero si no le gustan, tengo otros. ¿Eh? Así que simplemente que sepáis que hay... Por cierto, hay un estudio muy bueno de la noche oscura del alma y la cábala, que se editó hace unos años, que lo recomiendo. Y bueno, porque San Juan de la Cruz es un místico español muy potente, pero sí, esa es la realidad. Todos tenemos la oportunidad de pasar por esas noches y también las noches sin dormir. A ver, ¿cuántos aquí habéis pasado noches sin dormir? ¿Eh? Noches sin dormir jodidas. ¿Cuántos? Ok, noches sin dormir muy jodidas. ¿Cuántos? Yo con las dos manos, porque no tengo más. O sea, Estoy abanicando. ¿cómo yo voy a enseñar nada si yo no paso por eso? Imposible. Posible. Nada, chicos, gracias por vuestro testimonio. La verdad, Raúl, que me voy un poquito pero ver a Katy y ver a Rosalía en las sesiones, Mm, claro, son dos compañeras que ya no están en este mundo con nosotros. y cómo hemos compartido pero bueno, siempre me acuerdo de una frase tuya que decís, ni los muertos están tan muertos, ni los vivos están tan Tan vivos. vivos, exacto. Y entonces me tranquiliza un poco, pero me es Sí. duro, ¿eh? Es duro porque cuando son personas muy queridas con las que compartes cosas tan íntimas que no compartes quizás con personas de tu familia mismo, o con personas que son consideradas por ti amigas, al final se convierten en la familia más cercana que tienes, que es la familia del alma. Sí, Y cuando se marchan, a mí lo que me gustaría pensar, o que pensáramos, es lo que realmente ocurre, y es que están aún más cerca de nosotros. Están aún más cerca y están en un plano más elevado y nos facilitan la conexión con revelaciones muy profundas. O sea que a cada alma le toca una fase de vivir las revelaciones de una manera. Es decir, si a ti te ponen delante una persona que te hace entrar eh, en determinados estados de emoción y de conciencia, es porque en ese momento necesitas esa persona que te haga entrar ahí. Eso puede ser un hijo o dos hijos, puede ser la pareja, puede ser tu mamá, puede ser un compañero de trabajo en el trabajo que recién acabas de estrenar, etcétera. Entonces tú necesitas sin ninguna duda si te lo ponen delante. Ahora tienes dos opciones. O decides jugar y vas a por ello, pase lo que pase, en lugar de que yo venga a ti, tú vas a por ello, sabiendo que tienes que superarlo, o huyes de ello esperando que desaparezca y ya te digo que no va a desaparecer y te lo van a presentar en otro momento, en otro lugar, pero el mismo perro con distinto collar. Así que mejor cuanto antes, mejor, porque no lo quitamos de encima y vienen otras cositas más interesantes. Bueno, te veo bien. emocionada, Karina.
Ay, sí, porque sé que nos atendiste a las tres estábamos pasando el mismo proceso, nos Cierto. cuidaste, nos mimaste, nos atendiste Sí. y para mí es duro esto, ¿eh? Verlas ahí, que yo, es duri, Raúl. Ya, ya. Pero ahí están. Si están ahí es porque siguen ahí. Sí, por Y lo eso más... decía, bueno, ni los vivos están tan vivos, ni los muertos están tan muertos, Karina. Y Mira, yo te... escucharlas cómo hablan y las preguntas que te hacían y cómo se lo curraban, no sé, es como revivir todo eso, ¿viste? Es dos personas maravillosas, ¿viste? Yo qué Claro. sé. Ahora, tú imagínate yo que llevo ya para 15 o 16 años viendo personas y ya se han muerto bastantes. Han pasado a otro plano bastantes. Pero es que es su proceso. Es el proceso de alma. Hay que respetar el camino de cada alma. Que cada alma tiene su camino. Decide cuándo entra en este mundo, decide cuándo se va de este mundo. Eso está pactado de antemano. No sé. Así que hay que respetar. Hay respeto absoluto. Absoluto. Bueno, gracias, Karina. Bueno, vámonos con Socorro, a ver si ahora tenemos suerte. Sí, Socorro. Algo pasa hoy allí. Bueno, bueno, pues vámonos. Uf, está fastidiada la cosa. Vámonos con Pilar. Adelante, Pilar. Y luego con Arasari, Fernando, Encarni, Socorro. Vamos a ver si podemos conectar. Adelante, Pilar. Ok, una reflexión y una pregunta. Primero, Adelante. respecto a la noche oscura del alma. Temazo, ¿eh? ¿Te ha gustado? Yo le llamaba muerte y resurrección, porque fue así Sí, ha sido la historia de mi vida. O sea, cada sí, vez sí. que moría, pues cuando volvía, me daba cuenta pues de que era un nuevo mundo, una nueva oportunidad y la felicidad que eso generaba después del dolor y las lágrimas y era Bueno, muerte. O sea, siempre sí. lo viví así como muerte y resurrección. Buenísimo. Pero la noche más oscura que recuerdo en este momento fue la noche antes de contactar con esto, con esta información contigo, conocerte y llegar aquí. Jamás Sí, la voy a olvidar porque llegué al punto en que me olvidé, como tú decías, me olvidé de que no era yo y quería ser yo la que ya. resolviera lo que estaba pasando y lo tenía en mi mente y le daba vueltas y no lo podía resolver y me pasé la noche especulando qué era lo que iba a hacer, qué es lo que tenía que hacer hasta que fue tanto el agotamiento que en un momento dije, bueno, no, padre, ya no puedo más, lo dejo en tus manos. Fue así como el recurso. Maravilloso, maravilloso, Padre, mira, no puedo más, toma. maravilloso. Y me dormí, porque era el agotamiento extremo. No Sí, dormí más de media hora y eso vuelvo, ¿no? Vuelvo, yo digo, bueno, mañana voy a estar trasnochada. Y empiezo a regresar y apenas abro los ojos veo a los pies de la cama. Veo así una imagen de un hombre de barba blanca, así de perfil, todo vestido de blanco, sentado allá a la distancia, mirándome así de reojo en silencio total. Y pues me impactó ver eso y escuché, sin palabras, por supuesto, escuché mantente en silencio. Eso fue un bálsamo. O sea, wow. ese momento, fue ese renacimiento. O sea, Mantente en silencio. mantente en silencio. Eso Eso fue. es, eso es Hashem Yelahem Lahem. Ve ¿Entiendes? atenta, Harrison. Dios luchará por nosotros y tú te quedas callado. ¿Entiendes? Y pues yo sentí, respiré y pues por supuesto entendí absolutamente qué era lo que me Sí, estaba haciendo. Empieza mi día, ese día tuve la energía de la vida, no me sentí cansada, nada, estoy haciendo mis cosas y pongo la radio a escuchar a esta nuestra querida Silvia. ¿Y sí. a quién está entrevistando nuestra querida Silvia? Pues a nuestro querido Raúl, que está haciendo su presentación de el próximo inicio de las letras hebreas. Y yo, Mm. qué interesante, voy escuchando, ¿no? Cuando de repente escucho a este señor Raúl que dice, porque Israel es un estado de conciencia. Ya. Cuando dijiste eso, pues resonó absolutamente en mí y todos los que estamos trabajando en este sentido somos Israel, bla, bla. Y yo digo, pero es que yo soy Israel. Entonces, así me vino, yo soy Israel. A ver, Raúl, ¿dónde estás? Bueno, el resto de historia. El resto de historia. Pero fíjate qué bonito lo que cuentas, porque uno nunca sabe
qué palabra de las que dices puede impactar en qué persona. Exacto. Eso nunca lo sabes. Eso decía también, lo digo por experiencia propia, pero lo decía también un maestro mío muy querido. Decía, yo explico las cosas de una forma, de la otra, de la diferente, de la de enfrente. Y en cualquiera de esas hay alguien a quien le toca. Exacto. Y por eso es tan importante esa labor de difusión, de explicación, que no solamente me corresponde a mí, os corresponde a todos los que estáis aquí. Porque todos tenéis un círculo de amistades, de padres, muchos sois terapeutas, muchos tenéis alumnos, muchos tenéis hijos, que nos corresponde a todos. Lo que pasa es que hay que hacerlo con la conciencia de que te corresponde igual. Ya te estén escuchando 10 o te estén escuchando 150.000. Es que da igual. Es que eres. Bueno, y fíjate hasta qué punto que yo esta edición del CER la hago aún teniendo 5 alumnos. Y la hago. Exacto. ¿Por qué? Porque lo importante son los que están. Y si están es porque tienen que estar. Ahora, ¿qué hago yo? No, 5 no. Que no voy a ganar nada, no la hago. No, señor. Se trata no de lo que yo voy a ganar, sino de lo que ganamos todos haciéndola. ¿Entendéis? Bueno, pues aquí estamos. Por eso yo dije, esta edición del CER es muy especial. Y la pregunta, ok, la pregunta con respecto al grupo de tutorizados. Bueno, ha sido una semana de reajuste, de Mm, reacomodarme y de, pues, de ubicarme en mi rol porque pues yo no tenía experiencia con grupo y claro, está aconteciendo, ¿no? Tengo una tutorizada que ha asistido a una sola y después está fuera de cámara y entonces nada y no ha presentado, no hace nada. Ahí está. Pero bueno, ahí está Patricia, perfecto, qué bueno que estás ahí, mensaje, todo. Entonces, la semana anterior yo tuve que cambiar la reunión porque yo ya tenía un compromiso de antes y les sí, dije, "Miren, chicas, necesito cambiar la reunión o la hacemos la próxima semana, ¿no? Todo el mundo de sí, acuerdo, vamos a cambiarla, perfecto. sí. Entonces, esta semana yo estaba trabajando y de repente veo el mensaje, chicas, no podríamos cambiar la reunión porque no voy a poder asistir, porque esto, porque aquello. Y me tomó fuera de lugar y ese fue mi aprendizaje, ¿entiendes? No me tomé el tiempo, sino que me sentí en la obligación de responder porque ellas habían cambiado la semana pasada. Me desubiqué de mi lugar. O Muy sea, soy bueno, yo la que está decidiendo cómo va a ser, muy cuándo bueno. es la reunión. Pero me desubiqué. Entonces, una de ellas dice, yo no tengo problema. Entonces yo contesto, y eso fue mi error, que ya lo reconozco, yo digo, bueno, yo podría un poco más temprano. Vamos a esperar que dice Nora. A la media hora Nora contesta y dice, chicas, yo no puedo, tengo mi tiempo organizado, lo lamento, nos vemos la próxima semana. Ahí eso me hizo pues reaccionar, o sea, ¿qué está pasando? No puedo yo dejar algo por una persona que no está participando a una persona que está comprometida. O sea, ahí Bravo, ya tengo que poner un orden, ¿entiendes? Entonces, bravo. ahí me tomé un poquito de tiempo entre el trabajo y todo y le mandé el mensaje, le digo, mira Patricia, le digo, espero que puedas organizar tu tiempo. Esta participación activa es en beneficio tuyo y pues trata de hacerlo y nos vemos cuando regresemos del receso porque ya la próxima semana no iba a poder venir ella ni los dos, es ya la nueva. Entonces dice, bueno, entonces digo, chicas, la reunión queda para el día de hoy, nos encontramos a tal hora, perfecto, todo bien. Pero me quedé movilizada, ¿entiendes? Porque me di cuenta de que no había prestado atención a mi lugar. Pero bueno, lo ajusté. Por la noche, cuando está llegando la hora de la reunión, me manda un mensaje. Pilar, ¿puedo entrar a la reunión? Sí, así, es fuera de cámara. Patricia, le digo, es tu grupo, o sea, no tienes que preguntar, es tu grupo, la invitación está al grupo, bienvenida. Participó fuera de cámara y pues la reunión fue maravillosa y entonces dice, bueno, resoné con todo lo que han dicho y reconoció que está en un momento de resistencia. Estoy en una resistencia muy grande, dice, estoy por dejar, no puedo seguir, qué sé yo, por mensaje. Y entonces, bueno, con el grupo, cada una de las chicas dieron su propio testimonio de su propia experiencia de resistencia para darle el apoyo a ella. Dice, mira, te entendemos, pero quien tomó el compromiso es nuestra alma. Mm, Por eso estamos aquí. Y nosotros tenemos que tomar acción para continuar y no dejarnos mantenernos estáticos, porque ya no podemos volver atrás. O sea, ya estamos en camino de ascenso, no estamos en bajada.
Estamos Así unidos. es. Y entonces tu decisión, y entonces cada una dice su testimonio, y ella dice, pues da las gracias y todo, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero, o sea, pude manejar eso con las tres, con una ausente que está queriendo irse, ¿te entiendes? Ujú. Vamos a ver qué pasa. Pero fue una experiencia bastante, ¿cómo te puedo decir? Estructurante para mí. Sentí que algo se estructuró, se acomodó, se reacomodó y pude tomar, ¿entiendes? Las riendas del lugar. Esto que estás diciendo de estructurante es muy interesante. Es muy interesante. Esta es la palabra clave. ¿Por qué? Porque somos seres humanos en construcción constante. Ya. Nos estamos construyendo a cada momento, a cada decisión, a cada juicio que hacemos. Y esto que tú acabas de contar, con la conciencia de haberlo visto, haberte dado cuenta del error, Sí, que en realidad no es un error, sino como tú bien dices, es un aprendizaje. La próxima vez ya no te va a pasar. Y así es como se aprende. Y eso, sobre todo, así es como te construyes. sí, fue absolutamente. O sea, pude ver la situación desde afuera y ver que yo tenía que tomar, o sea, fue intenso, fue bello, precioso, me encanta. Eso es lo que me gusta, así que me gusta vivir. Bravo, así es como hay que vivir con magia y con ese sentido de que todo tiene un sentido. Exacto, exacto, Bravo, sí. bravo, gracias Pilar. Adelante, Socorro, a ver si ya tenemos suerte, podemos hablar. A ver, A ahí ver, ya, venga, ahí ya. No, bravo. no sé qué hiciste, pero la frecuencia cambió. Cambio, cambio. Pues bueno, resonar con todo lo que estás diciendo, agradecerte como siempre. Quería platicarles que he estado meditando con Emuná a diario porque me fascinó la meditación y bueno, pues vamos avanzando. Y mi pregunta era, Raúl, tú comentaste en la clase que cuando algo no se digiere, se hace un tumor que parece coliflor y bueno, ahí está, ¿no? Mi pregunta es, en un proceso natural, sin medicamentos, me pongo a pensar en otra época de la humanidad donde no había medicamentos o algo así. Si la persona logra como entender el conflicto que tiene, se puede, bueno, no nada más entender el conflicto que tiene, sino tomar las decisiones correctas. Este mecanismo natural puede llegar a hacer que el tumor desaparezca, se digiera ese problema o no. Esa pregunta tiene tela marinera. Me voy a explicar. A ver, Porque estamos mezclando conciencias de otras épocas. Si un tumor se puede disolver o no. Sí, o sea, vamos paso a paso, ¿vale? excelente, gracias. Si tú tomas conciencia de lo que te está pasando, aún después de haber tenido el síntoma seguirá ahí, porque tomaste conciencia después del síntoma. La diferencia está en que ya habrás tomado conciencia de cuál ha sido tu error a la hora de implicarte emocionalmente o responder emocionalmente al conflicto. Por tanto, cuál es tu debilidad para poder reforzarla. Okay. Y segundo, habrá aspectos biológicos que podrán repararse solos y habrá otros que no. ¿Cuáles se podrán reparar solos? Pues aquellos que no interfieren en el normal funcionamiento de ese órgano y otros. Por ejemplo, una inflamación que sea grande, que interfiera con otros órganos, pues habrá que intervenir. O lo que me pasó a mí, piedras en la vesícula, pues hay una malfunción del proceso digestivo, hay que sacar la vesícula, las piedras. O sea, hay procesos mecánicos que ya están comprometidos. Por tanto, esos procesos mecánicos que están comprometidos, hay que descomprometerlos. Ya está. Mecánicamente, físicamente. Mecánicamente, correcto, porque ya la solidificación fue tal que como no somos como Sai Baba ni como Ravid Luria, que pueden desmasificar las cosas todavía, ¿verdad? Pero ya llegaremos, pues, Ya. pues ahí estamos. Y luego, Ah, por otro lado, tienes que apoyar en el proceso emocional. Entonces, ¿para qué nos sirve llegar a tener un síntoma físico? Pues nos sirve para darnos cuenta de en qué tenemos una percepción equivocada de la realidad, de nosotros mismos, porque la realidad nos hace de espejo. Cuando yo tengo un síntoma físico es porque yo estoy juzgando y además erróneamente
al otro, cuando en realidad el otro es un espejo de mí. Ajá, ¿Qué pasa? ok, Me tendría que juzgar yo, pero como soy un egoísta no lo voy a hacer, porque yo como soy perfecto no me equivoco, ¿verdad? claro, sí. Me Entonces, río ¿qué porque eso hago? decía mi abuelo, perdón, mi abuelo decía, yo siempre tengo la razón. Solamente Exacto. una vez no tuve la razón cuando pensé que no tenía la razón. Ah, mira, Y exacto. ese era el mantra de mi abuelo. Así era. Exactamente. Sí, Entonces yo, pues en la mayoría de cosas todavía peco bastante, pero en la mayoría de ok, cosas yo ya no tengo necesidad de tener razón, ni de convencer a nadie de nada, de nada, de nada. O sea, ok. ahí en esa batalla nadie me va a encontrar, porque no tengo interés. A mí me han invitado a debates. Yo he dicho, señores, yo no debato con nadie. Yo no debato, no Ok, me interesa debatir. claro, ¿Comprendéis? No tengo necesidad de defender ninguna posición, ni siquiera la mía. ok, Entonces, ahí te vas a ahorrar un montón de conflictos. Muy bien, ok. Socorro, gracias. Gracias. Adelante, Arasaris. Eh, Raúl, yo te quería preguntar porque por la fórmula magistral, como yo no estoy en el chat porque no tengo tutores y Entonces tú hay no tienes que, acceso a la fórmula magistral, lo siento. ay, Raúl, porque tengo a mi hijo de 15 años, el que Pues, comenté la pues clase haberte pasada, apuntado al chat y estar en el chat, ¿no? es que estoy aprendiendo para después hacer bien las cosas. Ya, ya. Hay que, te quería Bueno, preguntar si la no, puedes poner en la pídeselo clase. no, en la clase no. En la clase no la pondré, pero sí que lo facilitaré. Ay, De, ok. a los que Sí. estáis en el CER, ¿eh? Porque sí, Daré. fíjate que el de 15 años, hace como 2 meses, él está saliendo mucha aquí adelante, aquí en la unión de la frente, aquí que se le ve, pero unos caspones nunca le había pasado. Bueno, Y, y fue a raíz precisamente de lo que te comenté en la clase anterior, del que es el que está repitiendo las abuelas que murió de mm, infartos por problemas de territorio. mm, Y más o menos estuve conversando con él del tema porque no me gusta imponérselos, ¿no? Más o menos le estuve como contando. Y como a raíz de eso, por ahí fue que empezó. Pero son unos caspones grandes que tiene aquí. bueno, Entonces, a le observarlo. interesaría la fórmula magistral, por Muy favor. bien, pues estarás en la fórmula magistral. Gracias, Arasaris. Adelante, Fernando. Sí, Raúl, quería comentar algo de la dinámica del grupo y algo que estuvo ocurriendo en el grupo en estos días. Em, Hicimos la tarea de las oraciones desesperadas Mm, y también de los dichos de la familia, de los abuelos, de las madres o lo que sea, ¿no? Bueno, sí. saltaron chispas por todos lados y una de las tutorizadas, nuestra querida Alba, Mm, eh, em, digamos que ha manifestado una desesperación tremenda porque le ha vuelto un poco el dolor de estómago, que viene sí. trabajando hace tiempo y que había solucionado ya de alguna forma, tomando conciencia y todo muy bien, pero al volver otra vez sobre el tema, y había tenido un encuentro con la madre en estos días, donde apenas la madre mueve una pestaña, ¡brumba! Se le viene todo abajo y Pero vuelve la prueba del algo. qué error, pero qué error volver a ver a la madre. ¿A quién se le ocurre? Bueno, claro, pero el tema es, yo digo, esto es la prueba del algodón. Sí, en la prueba del algodón. Eh, Claro que es. ok, ok, perfecto. Claro No, que porque es. esto, estuve hablando con Es, Karina también del tema es para y ver bueno, si está estábamos, bien limpio, claro, para ver si está limpiaste o claro, no limpiaste. Pues no sí, se sí, limpió sí, sí, mucho. sí. Porque no, porque Bueno, montó un esquema montó el esquema de un poquito Sara Bernard, ¿no? La gran actriz, por lo menos sí. lo que yo interpreté, ¿no? De decir, No quiero vivir porque si tengo este dolor no puedo seguir adelante, quiero ir y Mm, que me digan que tengo un tumor y me lo tienen que sacar. Entonces, mm, claro, yo un poco sin conocerla, al inicio me saltó ¿no? el alarma, pero después empecé a entender. mm, El tema era llegar al punto en que eh, sé que hizo un trabajo con Ken Carney y contigo también, mm. pero todavía es como que me dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y yo digo, ya sabes lo que tiene que hacer, ¿no? Y sobre todo es un proceso a fuego lento y de golpes que aún quedan por venir, porque son necesarios. Es que si no, no caen las clipot. Es que Claro.
Y el dolor es necesario. Y el dolor físico en cierto momento de la vida es necesario. Yo sé que esto que digo es muy impopular, pero es que es la realidad. Porque es que si no, no aprendemos. No aprendemos. Entonces, ¿qué es el dolor? El físico. Pues el dolor físico es simplemente una contrariedad en el funcionamiento que me hace percibir que hay un bloqueo de las energías que deberían circular libremente en mi organismo. Pues si hay un bloqueo será porque hay algo que está bloqueando algo. Y ese algo que está bloqueando algo siempre suele ser lo mismo. La necesidad de yo ser yo. La necesidad de que yo tengo razón. La necesidad de que yo soy el que sabe lo que pasa. El resto no sabe nada. ¿Eh? Pero Coherencia. esto, claro, pero esto es un mecanismo de supervivencia que le ha servido a la persona durante muchos años. Hay que comprender que ese mecanismo de supervivencia no va a ceder así porque así, sino que será todo un proceso de llevarlo, de pasar por noches oscuras del alma, como hablábamos antes, y de llevarlo poco a poco al punto de la rendición. Pero la rendición hay que hacerla desde el amor porque si no, no es rendición. Si no genera resistencia y esa resistencia genera aún más dolor porque no terminas de salir. Es un proceso largo. En el caso de ella va a ser un No, y proceso... después Mm, ya. hay una trampa también que es no quiero decirle a mi madre y ponerle freno porque tengo miedo de hacerle mal, ¿no? Y está siempre eso ahí y yo le dije, mira, en tus audios últimos, escúchalos, ahí está la solución de tu problema del estómago, Sí, sí, ¿no? sí. Porque lo estaba diciendo, lo sabe. Lo que ocurre es Sí. que Hay es la decisión, momentos claro, para la guerra y momentos para la paz. Ya exacto, está. exacto. Está Bien, clarísimo. gracias. Muy bien, gracias Fernando. Elegir las batallas, elegir cómo se actúa en cada momento. Adelante, Encarni. Bueno, quería hacer un comentario, por eso levanté la mano, ahora lo hago, pero Fernando al sacar, ¿me escucháis? Que no sé si me Sí, escucháis, que yo sí, estoy sí, aquí se hablando. escucha. Ah, Sí, vale. sí, sí. Digo, a ver si. Al sacar Fernando el tema de Alba, pues comunicarte, Fernando, que yo hoy le tuve que parar los pies otra vez, porque le dije que mi proceso con ella había acabado, que si entraba en la escuela era lo que había con la escuela, tuvo la sesión con Raúl y en Carmi ayúdame, digo, no, has hablado con Raúl, lo que Raúl te haya dicho. Y Fernando, a ti o al grupo tuyo, habrá mandado todos los audios y esta mañana, en Carmi, por favor, dime qué le digo a mi madre después de toda la retaíla, como tú dices, la que ha contado. Ya, pero eso es normal. Eso es normal. Tenéis que Ya, yo sé que es entender. normal, Raúl, pero se lo comento a Fernando para que no se agobie, No, porque en no, esa claro, y intensidad tanto. arrasa. Te lo Sí, digo sí, sí. porque eso, que no te lo tomes Sí. personal de decir, lo estoy haciendo mal. No, es que Eso, es muy intensa, con una energía eso, muy intensa. eso está Entonces muy hay que bien. saber Está muy bien lo que estás simplemente, comentando. Sí, está muy bien lo que estás comentando, Encarni, porque aquí hay dos principios que no tenemos que perder de vista. Primero, que no hay que tomarse nada personal. Nunca, totalmente, nunca. totalmente. Porque el otro no existe. Como dije, el otro Mm, lo que nos hace es de un espejo de conflictos que son nuestros. Y luego, literal. que nunca el otro va a tener la idea de ti que tú tienes de ti. No lo toméis personal, porque el otro en realidad no os conoce. Cree que os conoce, pero no os conoce. De igual manera que tú tampoco le conoces a él. Entonces, una cosa es lo que tú crees de ti y otra cosa es lo que los otros creen de ti. Y entonces contra eso Mm, no puedes hacer nada y viceversa. Entonces, mm, esos dos principios. No tomárselo personal, sí, porque lo mismo hoy te suben a los altares que mañana te clavan agujas. Exactamente literal, porque es que lo he vivido, con la Raúl, y tú misma lo sabes facilidad. que totalmente. Por eso no hay que tomarlo personal. Ya está, sencillo. Nada, y como Fernando ha hecho ese comentario justo y justo esta mañana me ha pasado lo mismo, quería transmitirte, Fernando, que para nada o sea, no te lo tomes personal, no te lo tomes, que es como ponte en modo testigo, observando, no implicado, o sea, que si no te arrastra esa frecuencia desesperada y bueno, todo Mm, eso. Listo, muy bien, solamente era eso. muy bien. Y a colación de lo que tú has dicho, La noche oscura del alma, Raúl, simplemente un comentario, porque los terapeutas es un trabajo muy en solitario, Mm, entonces el escucharte decir, ¿no? Pues he pasado un proceso o estoy en un proceso, no sé qué, es como, ¡ay, Dios mío! Y has dicho una frase que me lo repiten mucho las alumnas y no te voy a decir que me da coraje,
pero algo en mí se mueve y tú lo has dicho, ¿no? Tú has dicho, anoche me pasó X cosa, no sé qué, que tuve que... Pero como yo soy el que tengo que enseñar, tengo que atravesar eso, si no, Claro, entonces, ¿qué voy a enseñar? Y yo lo claro. entiendo así, y a mí me dicen, Engani, es que si tú eres la maestra, pues tendrás que vivir todo lo que tienes que vivir. Pero hay una parte de mí, Raúl, que es que, como digo, es que no tengo ni 50 años y es que es todo tan brutal y tan intenso que es como, o en otras vidas fui muy mala, muy mala, muy mala, y estoy limpiando aquí en esto, o quieren excelencia o matrícula de honor, pero que la parte humana, la parte humana, la vasija es como que se va a romper, Raúl, o se me Aquí está no se, rompiendo. aquí no se va a romper nada. ¿Tú La crees parte que se va a espiritual romper? está flipando porque dice, guay, venga, otra más, venga, superada, pero es como, uf, y nada, simplemente quería comentar eso porque esa misma frase que tú has dicho es como yo soy el que enseño, tengo que experimentar en mí eso, y lo sé, lo entiendo, y me lo dicen, pero la parte humana es como, Dios, no puedo más, ¿no? Es un poco ese Claro. compartir, y ya. Gracias por el compartir. Y mira, te voy a decir lo que le decía Rabbi Akiva, que fue el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, grandísimo cabalista, que le arrancaron la piel a Tira a los romanos. Y cuando le iban a arrancar la piel a Tira, dijo, toda mi vida esperé este momento. Son niveles de conciencia. Son niveles de conciencia, ya está. Es que cada uno está en su nivel, en su momento, en su aprendizaje. A mí, si me llegan a decir que tengo que pasar por ciertas experiencias que he pasado en mi vida con los 49 o con los 51, 50, 51, pues te hubiera dicho, pues sí, yo voy a pasar por esto ahora, si yo voy sobrado. Sobrado, ven acá, campeón, que te vamos a hablar. Te vamos a hablar aquí en el ring. O sea, no tenemos necesidad de tener razón. O sea, al final es todo. Y por eso, y lo que te enseña eso es humildad. Al final es humildad. Entonces, ya está. Al final es Dios quien actúa a través nuestro y si tenemos la sabiduría suficiente, haremos que sea quien actúe a través nuestro todo el tiempo. Todo el tiempo. Nosotros nos apartamos. Nos apartamos, como dice también Moshe Cordovero en La Palmera de Débora, en el famoso libro que explica el árbol de la vida. eh, Llegará un momento en que seas tan sabio que te sentirás absolutamente prescindible. Son niveles, chicos, son niveles. Ahora mismo nos sentimos imprescindibles, ¿verdad? El mundo sin nosotros no podría seguir. Bueno, adelante, Jaime. Hola Raúl, otra vez. Venga, Dos adelante. preguntas. Va la primera. En la última parte de la última sesión teórica del cáncer, el papel de los microbios, mencionaste en la parte final que hay leyes inescrutables, que no se pueden cambiar, son totalmente rigurosas, no van a cambiar. Pero mencionas también que solo cambian con Yud-He, Vav-He. Sí, ¿Podrías un poco ampliar esa parte? sí. Nos enseña el Zohar que existen dos fuerzas en este mundo. Una es la fuerza de Elohim, que es la fuerza de la naturaleza, porque Elohim tiene una gematría de 86 y Ateva, naturaleza, la misma gematría. Luego, lo que te está diciendo es que Elohim corresponde a las leyes físicas, las leyes físicas. Y lo que se pone por encima de las leyes físicas son las leyes metafísicas. Y las leyes metafísicas corresponden a un mundo superior. Y ese mundo superior está desarrollado por Yud-Ke-Vav-Ke, que es el nombre que hace ponerte por encima de las leyes físicas. Y es un nombre que no se conocía. Los primeros judíos, de hecho, hasta que Moisés no baja del monte Sinai, todavía no conocían Yud-Ke-Vav-Ke, conocían solo Shaddai. Y después de la bajada del Sinaí, entonces se conoce Yud-Ke-Vav-Ke. Esto es toda una metáfora, porque nadie subió a ningún monte ni nada de esto, es todo metafórico, para entender que cuando asciendes de nivel de conciencia, accedes también a combinaciones algorítmicas de conciencia que elevan el nivel de eventos que tú vas a sufrir o vivir. Y por tanto, te vas a poder poner encima de las leyes físicas anticipadamente a que suceda lo físico. Bien.
que es mucho Sí, más claro. fácil que tener que modificar lo físico cuando ya lo tienes fisicalizado. Ujú. Le decían a un militar joven en una guerra que era cabalista, en una guerra muy importante donde se lanzaban misiles, y le decían, ¿ves? Tú con tus oraciones no has podido detener los misiles, no has podido evitar la catástrofe. Y él dijo, no, porque ya han salido, pero podía haberse evitado que salieran. Entonces, todo depende del momento en el que se agarre para modificar las leyes. Es más fácil modificarlas antes de que se fisicalice que cuando ya está fisicalizado. Porque la energía, la potencia espiritual que hace falta para modificarlo es de tal calibre que muy pocos seres humanos en este mundo tienen esa fuerza espiritual. Muy poquitos. Ok, ok, gracias. La segunda pregunta era si recomienda que todos nos hagamos un TAC. Un tac, hombre, yo te recomendaría un tic-tac, ¿eh? Pero un tac solo no. ¿Para qué te quieres hacer un tac? ¿Por los conflictos biológicos en el cerebro de Hammer? Por las ondas. No, no, no. Mira, yo tenía un amigo que siempre se estaba haciendo análisis médicos. Y un día le pregunto, digo, oye, ¿por qué te estás haciendo análisis médicos la semana pasada, hace un mes? Dice, a ver si me sacan algo. Digo, pues te lo van a sacar, claro. No, no te recomiendo. Te recomiendo que te centres en tu vida, en las cosas que importan y en las cosas que tienes que hacer. Y cuando tengas algún síntoma, entonces lo miras, pero hasta entonces no andes mirándote el cuerpo ahí si el cuerpo no te da síntomas. No tiene Ok, sentido. ¿Vale? listo. Gracias. Gracias. Bueno, familia, espero que esta reunión haya sido fructífera para vosotros. Para mí, desde luego, lo ha sido muy interesante. Y nos vamos a ver, si Dios quiere, pues en la próxima reunión del CER. Y espero, como digo, que os haya sido de interés. Seguid trabajando con los grupos. Los grupos son una auténtica mina de oro. Seguid trabajando también, compartiendo entre vosotros experiencias, que también es otra mina de oro. Y en las reuniones que tenemos aquí, tenéis a Karina para solucionaros muchos de los temas, que yo creo que Karina también aporta muchísimo. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Shalom. Ah.